Comenzamos por el diario El Mundo. En su página 13 publica que Rosa Díez abandona Unión, Progreso y Democracia y reclama su disolución. La fundadora del partido ni siquiera avisó ayer al actual líder de la formación de su baja. Y el diario El País, en su página 16, en un pequeño artículo, publica que Rosa Díez deja UPyD y pide un final digno para el partido. Como todos los partidos clandestinos, salvo los independientes que siguieron a mi lado, siguieron apoyándome, se entregaron a la reforma del franquismo que ideó Suárez, aunque fue Torcuato Fernández Miranda el que lo inspiró. En esa reforma entraron a posteriori, pero por la ventanilla de Arias, es decir, por la ventanilla de Suárez, entraron todos los partidos existentes hoy en España. Hay además otros nuevos, pero todos los que habían bajo Franco en la clandestinidad, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista, más los partidos separatistas, catalanistas, vascos, todos entraron por la ventanilla de Suárez, es decir, aceptaron la continuación del franquismo. ¿Con qué propósito? Todo es evidente, con el propósito que creo sincero, de reformarlo. Otra cosa es que ese propósito, con el cabo del tiempo, como no consiguen nada, es incluso olvidado. Los partidos reformistas ya al cabo del tiempo se olvidan incluso para qué nacieron, que era para reformar lo que existía, y terminan ya viviendo de lo que existe y olvidándose de sus propósitos reformistas. Hoy vamos a tener la ocasión de examinar un ejemplo extraordinario. El ejemplo extraordinario es el que ofrece Rosa Díez. dos casos paralelos. Sí, Rosa Díez es ya la gota que faltaba para demostrar la tesis que estoy defendiendo desde que tengo un papel que desempeñar en la vida pública, desde antes de la legalización de los partidos políticos. Y es, el paralelismo impresionante es el siguiente. UPyD desaparece, incluso su fundadora reclama su disolución, como hemos visto, a causa de que ella era reformista, que otro partido reformista ha tenido más acierto que ella en la publicidad, en la venta social de su proyecto. Ciudadanos, Rivera es más listo que Rosa Díez, mucho menos inteligente, menos profundo, pero UPyD ha fracasado ¿a costa de qué? ¿O por causa de qué? Del triunfo de Rivera en el CS. Un caso concreto de cómo en la derecha el proyecto reformista de la Constitución actual española que representaba UPyD ha fracasado. ¿Y ha fracasado a manos de quién? Pues de otro que quiere lo mismo que UPyD. La prueba es, acordaros de las reuniones para fundir en un solo partido. Y antes Roca, incluso. Y antes Roca, sí. Pero digo que estoy yo examinando ahora el paralelismo absoluto que existe entre el fracaso de UPyD y el triunfo de otro partido reformista de su misma naturaleza con el fracaso de Izquierda Unida y el triunfo de otro partido de su misma naturaleza que es Podemos. Son dos casos paralelos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es la demostración de que los partidos reformistas fracasan siempre, bien sea los originales reformistas de una dictadura, Izquierda Unida, Roca o UPyD, y nunca son sustituidos por partidos diferentes, con estrategias diferentes y con objetivos distintos, sino por partidos más listos, más hábiles, menos escrupulosos en vender lo mismo que el anterior, pero con una imagen distinta de juventud. Esto plantea otro tema, directamente vinculado, y es que los partidos reformistas, como no pretenden más que revocar la fachada de un viejo edificio que se derrumba para tapar sus grietas, y se produce el triunfo de los nuevos partidos reformistas por vejez de los antiguos partidos reformistas y la aparición de jóvenes, como los jóvenes turcos, que presentan las reformas como si fueran revoluciones. Aquí Podemos. A Rosa Díez no la han dejado envejecer mucho, la verdad. Nada. Y a Izquierda Unida Podemos, figúrate a Garzón, como lo han dejado. Pero estos dos sí que da a pensar. ¿Por qué razón la reforma, que nunca en la historia ha triunfado, tiene siempre renovadores de una estrategia que fracasa y que es inútil? Ninguna reforma va a cambiar el régimen de dentro del cual quiere cambiarlo. Imposible. No hay un solo caso. Lo he desafiado a historiadores, juristas, políticos, que me digáis desde dentro quién ha cambiado un sistema político. Nadie. Y sin embargo,
cuando se agota la energía de un antiguo partido reformista, surge otro que parece que va a ser revolucionario y distinto y es también exactamente igual de reformista. El ejemplo de Podemos, de Pablo Iglesias, su rapidísima y casi vertiginosa conversión de revolucionario en reformista es impresionante, porque aunque sea muy joven, ¿cómo es posible que puedan en cuestión de horas, de días, ir cambiando, tirando por la borda cualquier ideal de ruptura con lo que hay para otra cosa mejor y aceptar lo que hay para obtener enseguida puestos y vivir de ocupar y escalar los puestos de mando dentro de un régimen podrido? ¿Qué fundamento puede tener? Es lo que voy a tratar de explicar. La reforma, quizás los hombres de ciencia y los físicos me van a entender mejor que los humanistas. Todo cambio de cualquier tipo de relación, sea mecánica o humana, sea física o psicológica, todo cambio requiere un gasto de energía. Siempre hay, sí, un gasto en cualquier tipo de cambio. Bien, parece que es muy sencillo cambiar por vía de reforma un régimen político, porque el gasto es pequeño. Hombre, vamos a reformarlo. Eso es la buena pensante. El buenismo, eso no se ha inventado por Zapatero. El buenismo existe desde que conocemos la humanidad. Ante una situación desagradable, la inmensa mayoría de la gente piensa, hombre, vamos a arreglarlo, vamos a entendernos, vamos a hablar, hablando se entiende la gente. Eso es un fenómeno permanente. Hay que tener mucha valentía, mucha inteligencia y mucha decisión moral para comprender intelectualmente que el problema que dificulta la libertad política, prácticamente ese problema no tiene su origen en los hombres que gobiernan, sino en el modo perpetuado desde hace tiempo de gobernar. El modo de gobernar lo determina ¿quién? ¿Los hombres? No. Lo determinan las reglas. ¿Reglas escritas? No. Las reglas de conducta observada. En la política, con el paso del tiempo, se convierten en leyes casi infranqueables. El gasto de energía parece fácil si cambiamos un partido político, un gobernante, por otros más jóvenes que como no han estado deformados, corrompidos, perturbados o conturbados por el modo antiguo de gobernar, llegan jóvenes despiertos, con energía, con mirada limpia, comiéndose el mundo, vamos, venga, y aceptando la misma reglas de juego que aquellos a quienes quieren desplazar, los echan sin miramiento ninguno. Ciudadanos no tuvo ningún miramiento, Rivera ninguno, con Rosa Díez. Si Rosa Díez, que es una persona, primero, reformista de por sí, porque proviene del PSOE, un partido reformista que tiene horror y miedo a las revoluciones. La socialdemocracia es el enemigo número uno declarado de cualquier posición clara, moral, política, pública o científica incluso, ante la realidad. Un socialdemócrata está impedido de ver la realidad. Vuelvo al tema principal. ¿Qué pasa? Pues que todo el que quiere reformar algo tiene que hacer un gasto de energía. Y como le parece que es pequeño, pues que si una cosa no le gusta, dice, hombre, vamos a corregir esto y estos defectos. Y como son normalmente las críticas de los reformistas a los defectos del sistema, son reales, verdaderas y evidentes, no mienten, pero son superficiales. Atacan lo que se ve, pero nunca hablan de las causas que producen esos efectos. Eso no. La gente los ve y como no tienen tiempo ni dedicación para conocer la política, los convencen. Y entonces, el ejemplo de Pablo Iglesias, que muchas veces lo digo, como procede del 15M, saben que no nos representan y cree que ahora sí nos representan porque en lugar de ser los partidos que no nos representaban, ahora es Pablo Iglesias que sí nos representan. Pero las reglas de juego son las mismas. Si cuando Pablo Iglesias hoy está yendo a visitar al rey, poniéndose el smoking y dialogando o tratando de hablar con todos los partidos estatales, proponiéndose el mismo presidente, no es diferente del Pablo Iglesias que en la Puerta del Sol, en nombre de los indignados, gritaba, no nos representan. Ah, es que hoy sí nos representan, pero si no ha cambiado un sistema electoral. ¿No veis cómo es mentira? La reforma es imposible. La reforma fracasa. Y sin embargo, los reformistas triunfan. Claro, porque cuando un reformista se acaba, aparece otro. Es un movimiento continuo. Entonces, ¿por qué los jóvenes turcos pusieron de moda en la literatura europea durante la Guerra Mundial? Porque es la juventud
la que representa por sí sola nuevas energías, nuevas fuerzas. Y como todos ven que la energía de un régimen como el actual, como esta monarquía, está acabada, viendo simplemente que llegan nuevas generaciones que le ven la juventud, dicen, ya está, lo que hay que es renovarlos con estas nuevas generaciones. Es decir, meter sangre nueva en la circulación de sangre podrida en la que se inyecta esa sangre nueva. Los jóvenes, Rivera y Pablo Iglesias, son mucho más culpables que Santiago Carrillo y Felipe González, son mucho más responsables por apoyar hoy a la monarquía de Juan Carlos a través de su hijo, mucho más responsables de alejar el ideal de una república moderna, alejar la separación de poderes, porque ahí es donde vamos del horizonte actual. Es la mentira revolucionaria de Podemos la que retrasó el avance de la abstención. Había mucho más abstencionistas antes que él que ahora. Y como Pablo Iglesias ha fracasado y fracasará aún más todavía, quiere decir que está perjudicando la causa de la libertad política. El PSOE es tradicionalmente ya enemigo de esa causa. Pero es que las nuevas fuerzas como Rivera, que podría ser una esperanza, no lo es. Porque él ni siquiera asume el programa reformista de Díaz. Él es mucho más superficial. Y como lo que quiere es gobernar igual que Pablo Iglesias, pues ya está proponiéndose el mismo de presidente, porque es un mediador. Y como es un mediador, se ve presidente mediando entre el PP y el PSOE. Además él mismo lo dijo, esas apelaciones a la juventud cuando dijo que no podía esto hacerse nada bien con personas que habían vivido durante la época de la transición del 78 y se postulaba a él como ese nuevo reformismo. Lo que se cree que es muy difícil conseguir que la opinión pública o que una gran masa crítica, un tercio del electorado, no, un 10% del electorado, se abstenga, no por negligencia o por pérdida de fe en la política, sino por sabiduría política, para poder deslegitimar al gobierno. Si sabe que lo que quiere es una ruptura del sistema actual para que una nueva constitución democrática sea posible en España, si eso, quien tiene como enemigo no es a la derecha antigua, no es el PP. Naturalmente que el PP es enemigo de cualquier tipo de reforma profunda y por tanto es enemigo de la ruptura, sino el PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Esos son los que impedirán que por la izquierda avance la idea de la libertad política. ¿Por qué? ¿Cómo se consigue esa dormidera de la libertad? A costa del opio de la igualdad. Es que a la izquierda tiene en su mano la manera de no llegar nunca a la libertad política, que es suministrando inyecciones de igualdad. Ah, igualdad. Uy, amigo, ahí sí que reacciona todo el mundo. Hasta ahí hemos llegado. Pronunciar la palabra igualdad, eso es sagrado. En España hoy es que no hay nadie que se atreva a pronunciar una palabra contra la igualdad. Se teme. Eso está impuesto ¿por quién? Los separatistas, los izquierdistas, los revolucionarios. Todo es la igualdad. ¿Por qué van a ser los catalanes diferentes del resto de España? Ellos también quieren tener un Estado. Igualdad con los demás españoles. Y los valencianos, ¿por qué no? Y gallegos, y vasquinos, y canarios. Todos iguales. Cada uno su Estado propio. Es la igualdad la que lo reclama. ¿Cómo vamos a renunciar al derecho a decidir si todos tenemos ese mismo derecho? Entonces los más cobardes, los menos consecuentes son todos aquellos que defienden en el separatismo el derecho a decidir a condición de que lo ejerzan una vez la separación de Cataluña, si votan en el derecho a decidir todos los españoles. Mentira, ignorantes, porque es una cuestión indecidible por la voluntad, porque no depende de la voluntad, porque las naciones no son un proyecto, eso es nada más que una continuación de las imaginaciones de filósofos frívolos, irresponsables como Ortega, que presentan la nación como un proyecto sugestivo de vida en común. ¿Será barbaridad posible? Eso es tomado en serio ¿por quién? Por unos pequeños historiadores que terminan construyendo el mito de la nación catalana o el mito de la nación vasca. Y el resto de los españoles tienen tan poco cultivo de la política, son tan ignorantes en las cuestiones del poder del Estado y de la política que creen que como el derecho a decidir es verdad, suena bien. ¿Cómo, hombre? Si deciden los catalanes, ¿por qué no nosotros? Es que ni se plantean siquiera que la democracia no está legitimada para que se decida sobre cualquier cosa. ¿A quién se le ocurriría en los españoles un referéndum para el derecho a decidir si los españoles deben o no deben creer en Dios? Pero ¿no veis que es lo mismo lo de la nación?
¿Pero qué tiene que ver la nación con la libertad política? Y la nación, lo digo con Dios, porque la nación es más, porque Dios es una fe, una creencia. La nación es una realidad. No hay más que ver y tocar que la nación española existe desde hace 5 años. Nación catalana nunca. Entonces, volviendo al tema de la reforma, es espantoso repetir el fenómeno tan aburrido y tan triste de que la juventud se queme en movimientos reformistas que terminan todos integrados en el régimen que quieren reformar. El ejemplo de Díez es un ejemplo clarísimo. Lo mismo le va a pasar a Rivera, exactamente igual que a Díez. No podrá conseguir reforma ninguna, a no ser que se meta en el Estado, lo que Díez no consiguió. Y ahora Podemos, la Iglesia, ¿qué va a conseguir? Nada. De revolución, nada. De izquierda, nada. Pueden conseguir los cargos que no ha conseguido Izquierda Unida. Por eso abandona la ruptura. Sí. Ahí tenéis el ejemplo ahora del Ayuntamiento de Madrid. Sí, hay muchas cosas repugnantes. ¿Quién hace algo para evitarlo? Nadie. Porque los reformistas no pueden, son inútiles. Y los demás están aprovechándose de los cargos que a la izquierda esta falsa y mentirosa y utópica le da el poder establecido, la realidad. La realidad del poder concede el poder a los utópicos.